Tú eres santo, Cristo bendito. Y a ti rendimos, Señor, toda gloria y honra, Padre amado. Porque tú eres digno de recibir toda honra y gloria. Porque tú eres digno de recibir todo honor, toda alabanza. Te agradecemos, Padre Santo. Ahora, Padre bendito, habla, Señor, a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para entender, Señor, lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a mirar 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1, versículo 18. Y vamos a considerar hoy día 7 beneficios. 7 beneficios que Dios ha provisto para nosotros mediante la sangre del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:18. (18 y 19 tiene que ser). Dice el 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y entonces vamos a hablar acerca de 7 beneficios que Dios nos concede mediante la sangre del Señor Jesucristo. Amén. La idea del texto, ¿cierto?, de lo que Pedro está escribiendo aquí en el 1, 18 y 19, ¿cierto? Él tiene la idea de un esclavo, ¿no? Tiene la idea de un esclavo. Para Pedro, ¿cierto?, en aquellos días la esclavitud era algo habitual, era algo que, ¿cierto?, ellos conocían muy bien. Entonces, y él toma la idea entonces de un esclavo, ¿cierto?, que era redimido cuando se pagaba un rescate, ¿no? La única manera de que un esclavo pudiera ser libre es que alguien pagara un rescate, ¿no?, por su vida, ¿no?, por su libertad. De ahí entonces que Pedro toma esa idea y Pedro dice que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? La palabra vana es inútil, ¿no? De una vida inútil, ¿cierto?, de vivir, ¿ya? Y dice que nos rescató no con dinero, sino con oro, no tampoco con oro, sino nos rescató con la preciosa sangre de Cristo. Amén. Entonces, esta preciosa sangre de Cristo nos otorga 7 maravillosos beneficios, amén, que nos dan un acceso amplio a una comunión con Dios. De eso vamos a hablar hoy día. Entonces, el primer beneficio, ¿no?, el primer beneficio que nos proporciona la sangre de Cristo, ¿no?, lo encontramos en Hebreos 9:27. Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. ¿Alguien trajo celular? ¿Alguien tiene su celular a la mano? ¿Celular? ¿Sí? Ya, entonces, ¿quién? A ver, un celular bueno y que sea rápido, que sea cristiano. Muy bien, busca la palabra remisión en el Google. Busca el Google y ponga la palabra remisión.
¿Ya? Entonces, el primer beneficio, ¿cierto?, de la sangre de Cristo para nosotros lo encontramos en Hebreos 9, 27. ¿Qué significa la palabra remisión? ¿Ya? Dice el versículo 27, Hebreos 9, 27. ¿Ya? Perdón, es 22. Hebreos 9, 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre no se hace remisión. ¿Ya? ¿Qué dice Google? Remisión. Indicación que se hace en el escrito para enviar al lector a otra parte del texto o a otro escrito. A ver, léelo, no, que no lo... Indicación ¿Ya? que se hace en un escrito ¿Ya? para enviar al lector a otra parte del texto o a otro escrito. Ya. Ahora ponele entonces remisión en la Biblia, ponele. Ya remisión aplicado a la Biblia. ¿Qué significa remisión en la Biblia? Significa enviar los pecados lejos. Ya. Remisión significa enviar los pecados lejos, ¿cierto? También significa eliminación de los pecados de nuestra cuenta, ¿no? Eso significa de que Dios borra nuestras transgresiones, ¿cierto?, del registro divino y, ¿cierto?, las aleja de nosotros, ¿ya? Las aleja de nosotros. Entonces, ¿cierto?, el primer beneficio es que de la sangre de Cristo es que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Qué pasó con nuestros pecados? Dios los mandó lejos. Amén. Dios los mandó lejos. Santo el nombre del Señor. Amén. Y si usted quiere algo más, ¿cierto?, todavía más beneficioso, dice que Él los echó a lo profundo de la mar y nunca más, diga nunca más, Dios se va a acordar de ellos. A veces el diablo trae los pecados antiguos a nuestra mente, ¿cierto? Pero ese no es Dios, porque Dios dice que nunca más se va a acordar de ellos. Pero Satanás, el diablo, es el que, ¿cierto?, él trabaja con nuestro pasado. Amén. Trabaja con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque él también lo conoce. Pero, ¿cierto?, lo importante no es que el diablo conozca nuestro pasado. Lo importante es que nosotros sepamos que nuestros pecados, ¿cierto?, Dios los tiró lejos. Amén. Lejos. Bendito el nombre del Señor. Segundo beneficio de la sangre de Cristo para nosotros. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1, versículo 7. Dice el texto, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, ¿no? ¿Qué nos dice Google respecto a lo que significa limpiar o limpieza? Limpiar en la Biblia, limpieza en la Biblia. Que el celular nos sirva para, ¿cierto?, para algo útil. Claro. ¿Qué dice el Google respecto a limpieza? ¿Qué significa limpieza en la Biblia? Por supuesto en la Biblia, porque da varias explicaciones. Pero les interesa lo que dice de la Biblia. ¿Alguien lo tiene?
quitar la suciedad o inmundicia de algo, ¿no? Y una explicación, ¿cierto?, un poquito más apegada, ¿no?, a lo que es el diccionario de la lengua española, diría que es la acción de restablecer algo a una condición inmaculada, intachable, exacta, exenta de suciedad, lo que estaba mencionando, ¿cierto?, la hermana, ¿no? Entonces, dice el apóstol de que si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Quién está en luz? Dios, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje que entregó Jesús? Dios es luz. La palabra luz significa vida, significa verdad, significa santidad. Eso significa la palabra luz. Hay que andar en la vida de Dios, en la verdad de Dios, en la santidad de Dios. Si andamos, ¿cierto?, en luz, dice que como Él está en luz, entonces dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pastor, disculpe, si puedo agregar acá cuando salía Google, ¿Ya? dice varios versículos y en Salmo 51:7 ¿Ya? dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Sí, sí, está bueno el versículo, no, el Salmo 51:7, ¿sí? 51:7. Entonces, hermano, la sangre de Cristo, ¿cierto?, lo que hace es restablecer, ¿cierto?, en nosotros la condición inmaculada. Una condición inmaculada, intachable, exenta de suciedad. Eso es lo que hace la sangre de Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, pero esto, ¿cierto?, sin duda es un regalo de Dios, porque es gracia de Dios nada más. Porque es gracia de Dios nada más. Pero Juan dice que nosotros debemos cumplir dos requisitos para que se haga efectivo este beneficio en nuestras vidas. Dos requisitos. Número 1, dice que debemos andar en luz, ¿cierto? ¿Quién es luz? ¿Quién es la luz? Dios, versículo 5. Dios es luz, ¿no? Dios es vida, ¿cierto? Una vida eterna, ¿cierto? Dios es la verdad absoluta, Dios es santidad plena. Si andamos, ¿cierto?, en la vida de Dios, si andamos en la verdad de Dios y en la santidad de Dios, ¿cierto?, que ese es el primer requisito, ¿ya? Entonces, este primer paso va a dar como resultado que cumplamos con la segunda condición, ¿cierto? Dice que debemos tener comunión entre nosotros. Amén. Claro, porque no se puede andar en comunión, no se puede andar en la luz de Dios y no andar en comunión con el hermano, que es un hijo de Dios, que ha sido lavado, ha sido emblanquecido, que le han sido borrados sus pecados y que tiene ahora el Espíritu de Dios dentro de él, lo mismo que yo, que pertenecemos ahora a la misma familia, tenemos el mismo Espíritu, ¿cierto? Entonces, no podemos estar en desacuerdo con él, no podemos estar, ¿cierto?, disgustado, enojado, ¿cierto? Dice que si no podemos, si no podemos amar a nuestro hermano, por lo menos dice, tenemos que soportarlo. Pero no soportarlo, ¿cierto?, con los dientes apretados, sino más bien soportarlo en el sentido de, ¿cierto?, de ser tolerante, de ser,
de tener la capacidad, ¿cierto?, de hacer que mis niveles de emociones, ¿cierto?, sean mínimos en mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda, ¿cierto?, mantener una relación, una comunión con mi hermano, con mi hermana. Entonces, si logramos, ¿cierto?, entonces tener esta comunión entre nosotros, ¿cuál va a ser el resultado? Que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Y este texto, ¿cierto?, ya no está siendo aplicado a cada uno de nosotros en forma personal, sino que tiene que ver con, ¿cierto?, con la iglesia en forma colectiva, ¿no? La iglesia en forma colectiva, ¿cierto? Entonces, este texto visto desde la perspectiva negativa sería, si no andamos en luz y no tenemos comunión con nuestros hermanos, ¿qué va a pasar? La sangre de Cristo no nos puede limpiar. ¿Por qué? Porque hay barreras, porque hay impedimentos. ¿Quién pone los impedimentos? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿No? Y eso, ¿cierto?, es terrible. Eso es terrible. Por esa razón, ¿verdad?, es que cuando se habla, ¿cierto?, el mismo el apóstol Juan, cuando habla acerca de que Dios es amor, ¿cierto?, Dios dice de que, ¿cierto?, el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestras vidas. Por tanto, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, ¿cierto?, independiente si lo haya pedido o no lo haya pedido, ha recibido por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? El amor de Dios en su vida. ¿Verdad? Ahora, ese amor de Dios que ha recibido en su vida es el mismo amor que ha recibido su hermano, la hermana, el cabro chico, ¿cierto?, el otro cabro chico, ¿cierto? Es el mismo amor y es en la misma proporción y cantidad, porque Dios nos da las cosas por medida. Dios no le da un poquito de amor a uno, un poquito de amor a otro. Dios da su amor y lo dio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y lo dio abundantemente por cada uno de nosotros. Santo el nombre del Señor. Amén. ¿Para qué? Primero para que amemos a Dios. Y al amar a Dios vamos a andar en la vida de Dios. Vamos a andar en la verdad de Dios. Vamos a andar en la santidad de Dios. No por una obligación, sino por amor a Dios. Porque le amamos. Porque deseamos, ¿cierto?, deseamos retribuir este mismo amor a Dios, ¿con qué? Con nuestra obediencia, con nuestras acciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, ¿cierto?, va a hacer de que ya no voy a ver las dificultades, ni las debilidades, ni el problema, ni la dificultad que yo pueda tener con mi hermano o con mi hermana. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya, ya ¿cierto? No estaremos viendo el pecado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos constriñe, dice, no nos entristece pensando en esto, que si Cristo murió por todos, nosotros también tenemos que amar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tercer beneficio de la sangre de Cristo para nosotros. Efesios 1:7. Efesios 1, versículo 7. ¿Qué dice? Efesios 1:7. Uh-huh. Léalo nomás. Dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Yeah, ¿cierto? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. Dice que tenemos, ¿qué cosa? Redención de pecado.
Entonces, en la sangre de Cristo, el primer beneficio es que, ¿cierto?, tenemos remisión de los pecados. Nuestros pecados son echados lejos. 2, segundo beneficio, hay limpieza. Amén, para nuestras vidas. Tercer beneficio, ¿cierto? Está la redención. Amén, redención. La redención tiene que ver con que alguien, ¿no? Alguien pagó el precio de mi rescate, ¿no? Eso es redención. Te he redimido. Amén. Pero te redimí comprándote, pagando un precio. ¿Por qué? Porque te pertenecías a otro, ¿no? Pertenecías a otro. ¿A quién pertenecíamos? Al mundo. Satanás, el diablo, nos gobernaba, ¿verdad? Pero el Señor pagó el precio, ¿cierto?, de nuestro rescate. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es lo que era yo antes de venir a Cristo? Un esclavo del pecado. Amén, porque dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que el pecado, ¿cierto?, lo gobierna, porque hace no lo que quiere, sino lo que el pecado, ¿cierto?, le obliga a hacer. ¿O nunca he escuchado las expresiones de, pero yo no quería hacer eso? Es que yo nunca lo pensé, ¿no? No estaba en mis planes haber hecho eso. Oye, pero ¿por qué lo hiciste? No lo sé. ¿Pero quién te obligó? El pecado, ¿no? El pecado que, ¿cierto?, el apóstol Pablo lo presenta a los romanos como un rey. No reine pues el pecado en vuestras vidas. Lo presenta como un rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Manda, tiene súbditos, tiene esclavos, tiene gente a quien le obedece, ¿no? Y dice, no reine pues, que el pecado no sea un rey en tu vida, que no tengas que obedecerlo, que no te mande, que no te gobierne, ¿no? Y lógicamente de que para que esto suceda, lo que tenemos que hacer es deponer voluntariamente desde en nuestras vidas, en nuestros corazones, el reinado del pecado, e invitar a Jesús que Él sea el Rey de nuestras vidas, que Él se siente en el asiento, ¿verdad?, de nuestros corazones y que Él gobierne en nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Cuarto beneficio de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Bueno. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Muy bien. Entonces, ¿a cuántos de ustedes que estudiaron, cierto, un día no los dejaron entrar a la escuela? Por alguna razón. Y, cierto, le dijeron, el inspector o su profesor le dijo, tu libreta de anotaciones. Y escribió ahí y lo mandó para la casa y le dijo, no entras hasta que no traigas a tu apoderado, ¿cierto? O me manda una nota justificando lo que, ¿cierto?, la falta que tú hiciste. Note, ¿cierto? Justificando, asumiendo la responsabilidad de la falta que tú cometiste. El apoderado no cometió la falta, pero el apoderado, ¿cierto?, ¿qué se hace? Responsable y asume el costo y la responsabilidad de quien, ¿cierto?, es su alumno o
la persona a quien es su pupilo, ¿verdad? Entonces, la justificación tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que el profesor le dice, ya, vuelve, ¿cierto?, puedes entrar, siéntate, ¿cierto?, sigue estudiando. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Ya no lo castiga a él. ¿Por qué? Porque alguien asumió, ¿cierto?, la culpa, ¿no? Alguien asumió la culpa. Bueno, eso se llama justificación. Y la sangre de Jesús, ¿cierto?, lo que ha hecho es justificarnos, ¿no? Justificarnos, ¿no? Dios ya no nos va a castigar por nuestros pecados. Mire qué lindo es eso, ¿no? Dios ya no nos va a castigar por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque estamos justificados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, dice la hermana, porque la sangre de Jesús nos limpia, ¿no? Bueno, porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, ¿no? Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió nuestro castigo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hace Jesús? Mediante su sangre nos justifica, ¿cierto? Padre, ¿cierto?, no lo puedes castigar, porque yo ya recibí el castigo que él merecía. Yo lo recibí, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Jesús? Nos está justificando delante de Dios. ¿Merecíamos el castigo? Claro que lo merecíamos. Pero, ¿cierto?, Jesús quiso tomar nuestro lugar y quiso ser nuestro apoderado delante de su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando pecamos, ¿cierto?, dice que Él es nuestro abogado delante del Padre, ¿no? Satanás, el diablo, es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis, ¿no? Es el acusador de los hermanos. Y dice que, pero dice que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, le hemos vencido, ¿no? ¿A quién hemos vencido? Al acusador, a Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo anda, ¿cierto?, dice que él nos acusa delante de Dios. Cuando pecamos, él nos acusa delante de Dios. Pero dice que a este acusador, dice que nosotros le hemos vencido por medio de dos cosas. Uno, por medio de la sangre, ¿ya? Anunciar, ¿ya? ¿Y qué dice el Google respecto a testificar? Testificar. Pero es que es bueno que se den cuenta de que el Google nos puede servir para entender mejor una predicación. ¿Sí? Pero hay una explicación, ¿no? ¿Sí? Testificar, ¿qué significa? ¿O un sinónimo de testificar? Indica la acción de ser testigo o dar un testimonio de un acontecimiento determinado. Ya, ¿cierto? Significa ser testigo, ¿cierto? Le hemos vencido por nuestro testimonio, ¿cierto? O sea, lo vencemos porque somos testigos. ¿De qué es la otra parte? Testigos de... ¿Cierto? Cuando damos testimonio de un acontecimiento determinado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué puede hacer Satanás, el diablo, frente a la verdad, ¿cierto?, que sale de nuestros labios cuando decimos, ¿cierto?, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo murió en la cruz.
Él te quiere salvar a través de su sangre, como me salvó a mí. Aquí dice, la otra dice que es testificar de Cristo, dice, es el sentido más básico de ser testigo de Jesucristo, es poseer un testimonio cordero y personal de que Él es el Hijo divino de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando hacemos estas cosas, ¿qué hacemos? Estamos venciendo a Satanás. Satanás es vencido por la sangre de Cristo y el testimonio que damos respecto a la persona de nuestro Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahora que estamos justificados, ¿cómo te ve Dios ahora que eres un hijo de Dios? ¿Cierto? Como si nunca hubieras pecado. ¿No? ¿Es eso verdad en nuestras vidas diarias? No. Pero Dios no está mirando, ¿cierto?, nuestra vida pasada, ¿cierto?, sino que Dios está mirando nuestra vida presente en Cristo. ¿Y qué somos nosotros en nuestra vida presente en Cristo? Santos, sin aureola, sin ala, sino santos en el sentido de somos diferentes, porque eso significa la palabra santo para nosotros, diferente. Ahora pregúntate tú, ¿eres diferente al resto de tu familia? ¿Eres diferente? ¿Eres diferente a la sociedad que vive alrededor de ti? ¿Eres diferente en tu comuna? ¿En tu ciudad? ¿Eres diferente en tu país? ¿O somos iguales que los demás? Diferentes. Amén. Diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que el texto decía, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Pero por nosotros, dice, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Cierto? Dios permitió que nuestro pecado lo ensuciara. ¿No? Lo ensuciara. Cristo, ¿cierto?, era santo, limpio, puro, inmaculado. Pero, ¿cierto?, Él no podía morir así. Porque Él no estaba muriendo por sí mismo, sino que Él estaba muriendo por los pecadores. Y para morir por los pecadores, Él tenía que cargar el pecado de todos nosotros. Es como que Cristo se llenó con todos nuestros pecados. Por eso es que, ¿cierto?, por esa acción Él se hizo pecado. Note que dice que no se hizo pecador, sino que se hizo pecado. Tremendo. ¿Cierto? Tremendo eso. Y dice, ¿para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es tremendo lo que dice el texto. Quinto beneficio. 7, faltan 2 nuevos. Quinto beneficio de la sangre de Cristo. Hebreos 13:12. ¿Qué dice? 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Amén. Y ahí dice que para santificar.
la santificación. ¿Qué es la santificación? Es un estado de santidad. Así dice el Google. Es un estado de santidad. ¿Qué significa eso? Que hemos sido separados del mal. Separados del mal. Gracias, Señor, gracias. ¿No? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde vive el mal? En el mundo. Amén. En el mundo. Amén. Por eso es que Cristo dijo, Padre, ¿cierto? Como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. ¿Por qué nos gusta tanto vivir en el mundo? ¿Por qué queremos parecernos tanto a la gente del mundo? ¿Por qué queremos vivir en las mismas cosas, vestirnos de la misma manera, seguir las mismas tendencias, seguir las mismas modas, comer las mismas comidas, peinarnos, pintarnos, en fin, tantas cosas? Si nosotros ya hemos sido sacados de ese mundo, apartados. ¿Por qué nos gusta volver allá? Tenga misericordia, Dios. Líbranos, Dios. ¿Ah? Líbranos, El Jesús. pecado está siempre ahí dando Por la atracción, acción del pecado. ¿cierto? Por la atracción que produce el pecado en nuestras vidas. Que el Dios de este mundo está colocando en la vista de todos, pues, entonces lo tiene ahí, ¿Cierto? en bandeja. Nos muestra el pecado Los deleites del mundo. como algo atractivo, delicioso, grato, ¿no? Y de verdad que el pecado es, Es atractivo. Y uno escuchaba la predicación sobre eso del pecado, que era como era atractivo a los ojos del hombre. claro, porque el pecado te produce pecado, te produce dolor. No. O sea, en el momento no. El pecado en el momento que nos produce placer, satisfacción, Líbranos, Dios. ¿cierto? Y el diablo nos habla a través de algunos de sus agentes y dice, ¿te la vaya a perder? ¿Pero cómo no lo voy a hacer? No soy tonto. ¿Quién te ve? Uno cuando vivía en el mundo no se daba cuenta de eso, o sea, era como algo normal y común para uno. Claro, Líbranos, Dios. claro que sí. Entonces, principalmente hoy, ¿cierto? En nuestra sociedad tan sexualizada, ¿verdad? Si quieren vendernos a los hombres, no sé, pues ropa, camisa, trago, en fin, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene en primera portada? Una niña En ropa linda, bonita, atractiva, en ropas menores. Líbranos, Dios. Y ocurre lo mismo con las mujeres, ¿no? Le presentan al cowboy antiguo, ¿cierto? Un tipo así, y todo eso. Entonces, es lo mismo que los perfumes también, pues usan también los perfumes de mujer, igual cosas así como una mujer bañándose, cosas así. claro, Y en el hombre lo mismo. entonces nos atraen, ¿cierto? Nos atraen. ¿Por qué? Porque el pecado entra, ¿por dónde entra? Por la vista, ¿cierto? Y atrae nuestra naturaleza pecaminosa inclinada hacia el pecado, hacia el mal. ¿No? Qué bueno es que frente a eso, ¿cierto? Tenemos dos muy buenas alternativas. Una, que si pecamos, Juan dice, la idea, hijito, es que no pequen. ¿Cierto? Ese es el deseo de que no pequen. Estoy hablando de 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿cierto? La idea de Dios, ¿cierto, hijito? Es que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, al Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es eso. ¿No? Qué bueno es eso. De que no nos deja tirados, de que no, ¿cierto? No se enoja, ¿cierto? Así como
como esos dioses de griegos, por ejemplo, ¿cierto? Que nos muestran la mitología, que odiaban a uno, llamaban al otro, y si alguno le hacía algo mal, ellos lo odiaban y todo lo demás. Dios no es así, ¿no? Dios no es así. Dios tiene una sola posición. Él no cambia. Amén, Él no cambia. No, exactamente, ¿cierto? Pero nunca debemos olvidarnos que, ¿cierto? Una cara de Dios es amor, pero la otra cara es fuego consumidor. No debemos nunca olvidarnos de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 12:29 dice. ¿Qué dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bendito el nombre del Señor. Hebreos 29. Sí. Sexto beneficio de la sangre de Cristo. Colosenses 1:19 al 21. Ya con eso ya vamos casi terminando. Nos faltaría uno, pero es muy cortito. Colosenses 1, versículo 19 al 21. Colosenses 1, 19 al 21. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud, ¿no? Toda plenitud. Y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el 21, y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Entonces, el sexto beneficio de la sangre de Jesús es la paz. La paz. ¿Qué beneficio? ¿Cierto? La paz es un beneficio que nos trae la sangre de Cristo. Amén. Pastor, el 22 también es bonito. ¿Qué dice? Dice, en su cuerpo, o sea, después de... ¿Sí? En su cuerpo dice, por medio de la muerte, para presentaros a nosotros santos y sin mancha, irreprochable delante de él. Amén. ¿No? Y ahí y hay una condición en el 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros Amén, el 23. de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Gracias, Señor. ¿No? Entonces, la paz, ¿cierto?, que nos da la sangre de Jesús tiene tres tópicos, ¿no? Tres lados, tres formas, ¿no? Uno, primero, la paz con Dios. Amén. La sangre de Cristo, lo primero que nos hace es reconciliarnos con el Padre. Ahora tenemos paz con Dios. Dos, paz con mi prójimo. ¿No? Tiene tres aspectos. La paz que el Señor nos da a través de su sangre. La paz con Dios, la paz con nuestro prójimo. ¿Verdad? Dice, ¿cierto? Que no se ponga el sol sobre el enojo. O sea, si te enojas con alguien, ¿cierto? Dice, bueno, antes que te duermas, ¿cierto? Reconcíliate, pide perdón, ¿no? Y si no se quiere reconciliar, bueno, que él lleve la culpa o que ella lleve la culpa, pero tú lo hiciste, lo intentaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Debemos tener paz con nuestro prójimo. Y lo tercero es que tenemos que tener paz con nosotros mismos. Paz con nosotros mismos, ¿no? Leamos un texto que me parece importante, Hebreos 9:14.
respecto a esto, porque algunas personas de repente tienen problemas, ¿cierto? No con tener paz con Dios, no con tener paz con su semejante, sino con tener paz consigo mismo. ¿Hebreo cuánto? Aunque Dios ha perdonado sus pecados, ¿cierto? Incluso a quienes han pedido perdón les han perdonado, pero a veces esas mismas personas no se perdonan a sí mismas. Hebreos 9:14 dice, Es como una pregunta. ¿sí? ¿Cuánto más dice la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Verdad? ¿Por qué la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿cierto? No era un sacrificio perfecto, porque no limpiaban la conciencia del que ofrecía el sacrificio, Ya, sí. ¿cierto? Porque el sacrificio de perdón del Antiguo Testamento era que la sangre era cubierta por esa sangre, Gracias, Señor. pero ahora la sangre de Cristo no cubre el pecado, Gracias, Jesús. lo manda lejos, Bendito sea Dios. ¿no? Ya no existe más. Y no solamente lo quita delante de los ojos de Dios, sino que la sangre de Cristo también limpia la conciencia Así de sea, aquel Señor. que pecó. Así es. Gracias. Por tanto, puede dormir en paz, Gracias, Señor. puede dormir tranquilo. Nos ayuda, Dios. Santo el nombre del Señor. Y por último, el séptimo beneficio de la sangre de Cristo, y este es maravilloso, Hebreos 10, 19 al 22. Dice, ¿lo leemos juntos? 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. El séptimo beneficio es que la sangre de Cristo nos da acceso a la presencia misma de Dios. Aleluya. ¿No? El Google dice que acceso es la acción de llegar o la acción de acercarse. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, repitamos los 7 beneficios, ¿cierto? Número 1, remisión. Número 2, limpieza. Número 3, redención. Número 4, justificación. Número 5, santificación. Número 6, paz con Dios. Número 7, acceso a la presencia de Dios mismo. Aleluya. Gracias a Jesús por su preciosa sangre. Gracias a Jesús por su preciosa sangre. A veces, mensajes como este, que son tan sencillos, ¿no? Tan sencillos, tan fáciles, nunca se hablan, nunca se predican, nunca se enseñan, ¿no? Damos gracias a Dios porque Él nos permite esta noche hablar de algo tan sencillo como esto. Es importante, por supuesto. Amén. Le invito a que tengamos un momento de oración ahí. Usted haga una oración respecto a lo que fue el mensaje, ¿no? Algo Dios tiene que haberle dicho de la sangre de Cristo. Ore un momento, dele gracias al Señor por su preciosa sangre. Aleluya.
Mientras usted ora, yo despido a quienes nos han acompañado en el Facebook y también en el YouTube. Dios les bendiga. Y este beneficio también está para ustedes. Ustedes lo pueden tener y recibir también y disfrutar si aceptan a Cristo como su Salvador. Dios les bendiga.